afectuoso saludo para todos los seguidores de Pensamiento al Aire, ahora con nuestros especiales en geopolítica, el último programa de la serie Los conflictos en el mundo, antecedentes y desarrollo de las guerras del siglo XX. Antes que nada, un agradecimiento muy especial al doctor Antonio Montoya y al doctor Antonio Ardila, sin cuya colaboración e iniciativa este programa no sería posible. Hoy vamos a hablar en nuestra última sesión de la crisis de los relatos, de cara al siglo XXI. ¿Qué entendemos por relato? La cosmovisión, la forma de actuación, como el establecimiento, el grupo de poder temporal ve y quisiera que los otros viéramos a la realidad. Son las fórmulas ante las cuales, por ejemplo, uno podría decir, es que la economía no tiene salvación si no es vista desde la óptica comunista o capitalista, o desde la ideología religiosa, desde el catolicismo o del islamismo, o desde la política en términos de democracia o de autoritarismo. Digamos que esos grandes referentes es a los que hoy se les denomina como relatos, que hoy pareciera que están en crisis, porque este es un mundo en permanente ebullición, donde parece ser que los principios, los postulados, las políticas y las experiencias de cada una de estas ideologías, de estas formas de manejar el mundo, no están respondiendo como tienen que responder. En ese orden de idea, tendríamos que también entender que hay ciertos síntomas que nos muestran que los relatos efectivamente sí están en crisis. ¿Y cómo están en crisis? Pues de una manera muy especial. Ustedes han visto que aparecen personas que hoy dicen que el mundo es plano, que el mundo es plano, que hay un cambio climático o que no lo hay, que hay una teoría de la conspiración, que hay falsos expertos, que hay uso de falacias lógicas para explicar la realidad, que la efectividad de las vacunas es una mentira, que la revisión histórica es necesaria y que, por ejemplo, el holocausto nazi con los israelitas no existió, que hay falacias que están soportadas en evidencias incompletas, que permanentemente hay un cambio de reglas para el análisis, que se niega la evolución, que el COVID y el SIDA son artificiales y que, por ejemplo, las condiciones que conocíamos para explicar el planeta ya no son suficientes o peor, no son ciertas. Esto nos lleva entonces a demostrar que hay gente que no está satisfecha con los relatos actuales y que ya sea a través de la crítica, de la negación o de la contraargumentación quiere mostrar cosas distintas. Recordemos que a través de la historia las épocas duras han creado hombres fuertes, que los hombres fuertes han creado buenos tiempos, que los buenos tiempos lamentablemente llevan como cierta relajación de costumbres y que esa relajación de costumbres lleva a tiempos difíciles, al caos y, por qué no, al colapso. Esta imagen nos sigue mostrando aquella conceptualización de que la luz se impone sobre las sombras, aun cuando sea temporalmente. Es la imagen de la luna llena sobre el Partenón. Vemos también cómo diferentes ideologías han logrado generar condiciones de verdad a través de la fuerza. Acaban o exterminan y persiguen a quienes no lo siguen y apoyan y aprueban a quienes lo siguen. Contradicciones tan claras y respetuosas como las que se dan entre San Agustín, el gran teólogo de la fe, y Kant, el gran filósofo de la razón. Cada uno da sus argumentos y su método para mostrar cuál es la realidad a partir de sus principios, ambos respetables. Vemos aquí, por ejemplo, el ideario de la libertad, la gran Marianne de la Croix en la Revolución Francesa. Dice Gramsci: odio a los indiferentes. Creo que vivir es tomar partido. Quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano ni de tomar posición. La indiferencia es abulia, es parasitismo, es cobardía, no es vida. Por eso odio a los indiferentes.
La indiferencia es el peso muerto de la historia, es la bola de plomo para el innovador y la materia inerte en la cual frecuentemente se ahogan los entusiasmos más esplendorosos. Digamos, como Rousseau, que el proceso educativo sirve para vincular a los nuevos miembros de la sociedad a una forma de interrelacionarse, de coexistir, de convivir. Hoy lamentablemente estamos en una crisis educativa dentro de las 1000 crisis que vivimos y hay individuos que consideran que no es necesaria, que el rito de conocer lo que ha pasado, los principios fundacionales de cada una de las áreas de conocimiento no son necesarias y que simplemente con herramientas tecnológicas se puede lograr sobrevivir. Es respetable, pero eso crea vacíos de vida, vacíos de conciencia y pocos ciudadanos, lo cual lleva a crisis de ciudadanía, crisis de civilidad, crisis de sociedad. Dice Jadot que siempre se habla y con razón de libertad de expresión. Es obvio que hay que tener eso, pero lo que hay que tener principalmente y primariamente es libertad de pensamiento. ¿Qué me importa a mí la libertad de expresión si no digo más que imbecilidades? Hoy estamos en un mundo que ha llegado a defender al extremo la libertad de expresión. Y cómo no, pero también el derecho a la intimidad. Y ese par de grandes logros a ratos entran en contradicción. Ahora, el exceso de información, la aparición de la inteligencia artificial, de algoritmos que juegan con los datos, juegan entre comillas, y producen datos ciertos o no ciertos, genera confusión. Y eso lleva muchas veces a que estemos discutiendo, teniendo como base de discusión elementos que no son ciertos o las fake news que hablan ahora. Dice Michael Foucault en las redes de poder. Esto es muy importante. Comillas. La delincuencia tiene una cierta utilidad económico-política en las sociedades que conocemos. La utilidad mencionada podemos revelarla fácilmente. Cuanto más delincuentes existan, más crímenes existirán. Cuanto más crímenes haya, más miedo tendrá la población y cuanto más miedo haya en la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. La existencia de ese pequeño peligro interno permanente es una de las condiciones de aceptabilidad de ese sistema de control, lo que explica por qué en los periódicos, en la radio, en la televisión, en todos los países del mundo, sin ninguna excepción, se concede tanto espacio a la criminalidad como si se tratase de una novedad en cada nuevo día. Fíjense esta razón de la sinrazón. Ya lo decía George Orwell cuando en 1984 se aventuraba a hablar del gran totalitarismo del Estado y cuando en Rebelión de la granja de los animales, hablaba de los roles que los humanos cumplimos en el planeta independientemente de la época, donde los humanos de alguna manera somos arrasados, somos arrebatados, somos rebosados por poderes humanos y hoy se especula de no humanos con la inteligencia artificial. Dice en su momento Steve Jobs para salir del problema: si usted quiere que todos estén contentos, no sea un líder, venda helado. Si es líder, usted tiene que tomar decisiones. Y al tomar decisiones está tocando intereses. Y al tocar intereses usted genera amigos y enemigos gratuitos. Entonces, más bien, dice Steve Jobs, estése quietecito, pase agachado, pase de agache y verá que no tiene problemas en la vida. Es una recomendación que puede ser respetable, que puede ser pragmática, con la que yo personalmente no estoy de acuerdo. Esta imagen la vimos en algún momento del tiempo y es cómo aparecen en una reunión del G20, estando de gobernante Donald Trump en Norteamérica. En la reunión de los 20 hay una foto donde aparecen las primeras damas y el primer damo de Luxemburgo. Esta es una imagen para mí preciosa que refleja un alto nivel de tolerancia y de civilidad. Obviamente habrá otras personas que lo miran de otra manera. Aparece esta figura que es hermosa, es el rescate que hace de una figura árabe nuestro gran Leonardo y muestra y trata de evidenciar la exquisita proporcionalidad del cuerpo humano.
Ahí lo que nosotros vemos es al hombre que en una época renacentista se vuelve a ubicar en el centro de todas las reflexiones. Este es el nuevo hombre de Vitruvio. Si ustedes se acuerdan del hombre nuclear o la mujer nuclear, se hablaba de personas humanas que tenían graves accidentes y que eran reconstruidos en términos cibernéticos, partes de su cuerpo. Pues ahora la inteligencia artificial, lo que tiene que ver con la biotecnología, lo que tiene que ver con los grandes desarrollos científicos, pues nos puede llevar a intervenir el ADN y por qué no el mapa cerebral para que podamos empezar a, comillas, diseñar y construir humanos con características X, Y o Z que los grupos de poder en su momento pueden considerar como interesantes, necesarias o satisfactorias. Esta es Sofía, un robot con inteligencia artificial que hoy tiene ciudadanía de Arabia Saudita. Alguien lo podrá sentir como un chiste, pero eso tiene sus implicaciones y connotaciones que nos llevan a la reflexión y es una invitación que yo les hago de una manera muy respetuosa a que analicemos y conversemos sobre algunos tipos de temas que hoy lamentablemente no son de uso cotidiano. Las reflexiones que nos deberían convocar en la actualidad es si una Sofía tiene alma o no, si una Sofía tiene mente o no, si una Sofía tiene pensamiento o no, si una Sofía genera conocimiento o no, si una Sofía tiene sensaciones o no, si una Sofía genera identidad o no, si una Sofía puede tener sentimientos o no, si una Sofía tiene voluntad o no, si una Sofía refleja carácter o no, si una Sofía tiene cerebro o no, si una Sofía es inteligente o no, y si una Sofía es un ente con personalidad o no. Fíjense que son conceptos que todos tenemos claros, pero que si nos ponemos a definirlos, de pronto hasta gagueamos. Es una invitación, es un reto a que miremos cada uno de estos conceptos, los sepamos manejar para el humano y los sepamos también analizar con respecto a humanoides como Sofía. Hoy hablamos de el metaverso, los universos paralelos, tratando de simular el don de la ubicuidad y donde hablamos de una diferencia estructural que se empieza a evidenciar entre el mundo real y el mundo virtual. Esta imagen de mi gran amigo Juan José hace énfasis en que casi que caminamos por una línea delgada donde no sabemos qué es real y qué es virtual. Fíjense que, por ejemplo, hoy, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de construcción de razonamiento a partir de algoritmos inicialmente hechos de humanos, por humanos, pero después sofisticados por máquinas que realizan sus propios algoritmos. Diferente al mundo virtual, ese mundo virtual donde, por ejemplo, y en un ejemplo simple, yo puedo coger la imagen de una persona, jugar con ella e imaginarme cómo será dentro de 20 años, 30 años, 40 años, por poner un ejemplo gráfico absolutamente sencillo. Todos nosotros crecemos y vamos acumulando verdades, creencias y conocimiento. Primero, con el impulso que dan de buena fe nuestros padres. Después, nuestro paso por la escuela, el colegio, la universidad, los amigos, las organizaciones, la sociedad. Todo esto hace parte de nuestro componente psicológico particular, de nuestra personalidad, nuestro talante, nuestro criterio. Todo eso es lo que hoy está en juego y se va a confrontar con verdades, conocimientos y creencias artificiales alrededor de la construcción de la inteligencia artificial y lo que ha de venir. Tenemos también, para rescatar el concepto de los relatos, hitos y escenarios que reflejan los epicentros que, digamos, respetan y hacen el culto, cultivan el culto a aquellas ideologías que tratan de explicarnos. Este es el muro de las lamentaciones, en teoría, lo que queda del templo de Salomón para los hebreos. Estos son jerarcas de los diferentes tipos de iglesias que defienden sus diferentes tipos de ideologías. Aquí tenemos la imagen de la Plaza de San Pedro para los católicos, de la Catedral de San Basilio para los ortodoxos, de la Meca y de los templos budistas. Pero también tenemos
dos escenarios que son muy especiales. El anillo de Apple, que fue el último diseño que en vida lideró Steve Jobs y que en teoría tiene unas características particulares electromagnéticas que deberían permitir la comunicación con extraterrestres. Ese es el cuento de ese diseño. Y adelante tenemos hoy un estadio de fútbol. El fútbol se ha convertido en el entretenimiento coyuntural universal hoy, así como para los romanos era el circo romano y eran los gladiadores, hoy son los futbolistas. La población mundial sigue evolucionando y va caminando hacia crecimientos inusitados. Vamos a tendencias de que en el 2050 vamos a llegar a unos 10.000 millones de personas. Recordemos que en los años 60, liderados por Aurelio Peccei, se crea el Club de Roma, el primer gran tanque de pensamiento de científicos que decían en su momento que el planeta estaba preparado ambientalmente para albergar 1.500 millones de personas. Si ya vamos para 10.000, eso implica, si consideramos como cierta la hipótesis del Club de Roma, que hemos rebasado todos los límites y que estamos generando es conflictos por competir con los recursos, por los recursos cada vez más escasos y más demandados. El péndulo de la historia va y viene y va, con diferentes ritmos y con diferentes frecuencias, obviamente con diferentes actores. Es importante conocer historia, conocer la geografía para poder responder aquello de yo quién soy y dónde estoy. Y sobre todo para no dejarnos meter las manos a la boca y volver a rescatar el concepto de sorpresa, podernos volver a sorprender. Hoy ya no nos sorprendemos de nada, lamentablemente. Pareciera ser que todo es conocido, que todo es nuevo o que todo es de una dimensión pequeña. Hoy se habla de la crisis de los relatos política, cuando se habla de la política contra alternativas como la democracia, los autoritarismos y el populismo. El péndulo de la historia. Pero hoy hablamos también de la contradicción que hay entre el desarrollo tecnológico, la fe y el pensamiento, la razón. Y eso nos lleva más o menos a determinar que el relato es una narración estructurada en el que se representan sucesos mediante el lenguaje para explicar la realidad, empleando conceptos y símbolos que generan una cosmovisión particular. Recordemos que una aproximación a la realidad a partir de los sentidos va configurando la noción de las ideas y las ideas consolidadas llevan a la definición de conceptos. ¿Qué es la modernidad? La modernidad es un tema de las humanidades y las ciencias sociales. Es tanto un periodo histórico como el conjunto de normas, actitudes y prácticas socioculturales particulares que surgieron a raíz del Renacimiento en la era de la razón, del pensamiento del siglo XVII y la Ilustración del siglo XVIII. En la antigua Atenas, para el mundo occidental, el hombre fue colocado como centro de reflexión. Llegaron los autoritarismos romanos y fueron las instituciones el centro, pero después llegó el Renacimiento y volvió a recoger al hombre, pero llegaron las monarquías y volvieron entonces a dejar a un hombre al lado, y hoy por hoy estamos tratando de volver a colocar al humano en el centro. Esa es la modernidad y eso refleja lo que hoy conocemos también como posmodernidad, que es un movimiento artístico, filosófico e histórico que nace a finales del siglo XX como una búsqueda de nuevas formas de expresión, rescatando el concepto de hombre, de humano, de humanidad y de humanismo. Todo esto dentro de los nuevos escenarios que hemos contemplado en estas 12 sesiones. La globalización, el planeta despierto 24 horas, la internacionalización, la economía interrelacionada e integrada y la planetarización, el impacto que tienen muchas situaciones de las cuales no tenemos idea ni siquiera dónde se originaron, pero que de todas maneras nos afectan. Una gráfica que nos muestra un gran contraste. ¿Dónde viven los humanos? Con congestión y con suciedad, con basura. ¿Y dónde viven los animales? Con limpieza, con naturaleza viva,
con vida que exulta. Asimismo, rescatando un pensamiento de Jonas Salk, para terminar esta reflexión. Comillas. Si desaparecieran todos los insectos de la Tierra, en menos de 50 años desaparecería toda la vida. Si todos los seres humanos desaparecieran de la Tierra, en menos de 50 años, todas las formas de vida florecerían. Una invitación para que, como hablábamos ahora, seamos conscientes de la importancia de la presencia de la especie humana en este momento histórico del universo y del planeta. Rescatemos al hombre y obviamente la mujer. Rescatémoslos y respetémoslos. Démosle y reconozcámosle sus aptitudes y capacidades. Miremos que en conjunto, en sociedad civilizada, configuramos un bello conjunto que se llama humanidad, pero que esa forma de ver el mundo, con consideración, con respeto, con tranquilidad, con capacidad de coexistencia, nos lleva a exultar y a expresar conceptos que nos distinguen como especie, el humanismo. A ustedes, mil gracias por su atención en estas 12 sesiones. Nos estaremos viendo más adelante. Un fuerte abrazo virtual.